Imagina descubrir que la persona que amas te ha convertido en una apuesta. No tu dinero, no tus cosas, a ti. Así comienza la historia de Alejandra, una joven que creyó haber encontrado amor, pero terminó enfrentándose a la humillación más grande de su vida. Aquella noche debía ser especial. 3 años con Julián, 3 años de promesas, de sueños compartidos. Ella llegó al bar con ilusión. Él llegó tarde, distraído, nervioso. En una mesa cercana, un grupo jugaba póker entre risas. De pronto, uno de ellos, un hombre confiado, con voz fuerte, preguntó por la novia de Julián. Alguien respondió que Alejandra estaba a punto de llegar. Y entonces, la frase que lo rompió todo. Si gano esta mano, me la llevo yo esta noche. Las risas llenaron el lugar. Alejandra entró justo cuando el aire se volvió helado. Julián no la defendió. No gritó. No golpeó la mesa. Solo se encogió de hombros como si fuera una broma, como si ella fuera un premio. Alejandra sintió que la sangre se le congelaba. Caminó hacia la salida sin decir palabra. Afuera, la ciudad seguía viva, pero dentro de ella algo se quebró. No lloró, no gritó, solo respiró hondo y dijo, nunca más. Los días siguientes, Julián intentó disculparse, pero las palabras ya no servían. Alejandra decidió enfocarse en algo más grande. Su trabajo en la ONG, ayudando a mujeres que vivían injusticias peores que la suya. Allí encontró fuerza, propósito y un nuevo camino. Pronto, su dedicación llamó la atención. Vecinos, periodistas y organizaciones empezaron a buscarla. Alejandra se convirtió en una voz firme contra la humillación y la violencia simbólica. La joven que fue tratada como un objeto estaba transformándose en referente social. Y mientras ella crecía, Julián caía. La noticia de la apuesta se regó por la ciudad. Su reputación se desplomó. El amigo que la había querido apostar perdió credibilidad y trabajo. El karma llegó sin que ella moviera un dedo. Alejandra entendió entonces que su verdadera victoria no era vengarse, sino elevarse. Convertir su dolor en impulso. Convertirse en alguien que nadie volvería a subestimar. Tras alejarse de Julián, Alejandra no buscó venganza. Buscó reconstruirse. Pero la vida tenía planes más grandes para ella. Y el primer cambio llegó cuando la ONG donde trabajaba la envió a investigar denuncias de explotación en un viejo almacén del barrio. Allí conoció a Lucía, una mujer tímida, con las manos llenas de moretones y miedo en los ojos. Lucía trabajaba 12 horas al día limpiando, sin contrato, sin descanso y bajo amenazas. Si hablas, te quedas sin techo, le habían dicho. Alejandra sintió un nudo en el pecho. Era la misma sensación que sintió aquella noche en el bar. Impotencia y furia. Pero esta vez, no iba a quedarse callada. Durante semanas, Alejandra recopiló pruebas, testimonios, fotos y audios. Nadie sabía que detrás de todo aquel abuso había un empresario arrogante que se creía intocable. Eduardo Santillán, dueño de varias propiedades en la zona, famoso por humillar a sus empleados. Cuando Alejandra lo confrontó en su oficina, él la miró de arriba abajo y soltó una carcajada. ¿Tú? ¿Vienes a exigirme algo? Dijo, con desprecio. Eres solo una voluntaria sin poder. Ese tono, ese gesto, esa mirada. Alejandra lo reconoció al instante. El mismo tipo de superioridad que Julián mostró cuando la apostó. No soy una voluntaria, respondió ella, firme. Soy la persona que va a detenerte. Eduardo la echó de su oficina entre risas. Pero días después, su mundo empezó a tambalearse. Alejandra había llevado el caso a los medios locales y a un pequeño grupo de abogados que luchaban por derechos laborales. En cuestión de horas, la noticia explotó. Entrevistas, reportajes, videos virales. La ciudad empezó a señalar a Santillán como símbolo de abuso. Mientras tanto, Julián apareció de nuevo. Esta vez no pedía perdón. Venía desesperado. Había perdido el trabajo, amigos y hasta oportunidades laborales por la vergüenza pública. Ale, necesito ayuda, dijo, con voz rota. Ella lo miró con compasión, pero con límites claros. Cuando uno juega con personas, siempre termina perdiendo, contestó. Oyala aprendes, Julian. No hubo odio en su voz, solo verdad. La investigación contra Santillán avanzó rápido gracias al valor de Lucía y decenas de trabajadores que, inspirados por Alejandra, decidieron hablar. La policía abrió un expediente. El ayuntamiento congeló contratos, y por primera vez, el hombre que se creía invencible sintió miedo.
Un día, durante una rueda de prensa, Alejandra habló ante cámaras temblorosas, pero seguras. Su mensaje recorrió las redes. No puedes tratar a las personas como objetos. Todos merecen respeto, sin importar su posición. Las palabras que ella necesitó escuchar aquella noche de la apuesta, ahora eran un mensaje para miles. Y mientras los aplausos llenaban el espacio, Alejandra entendió algo. Lo que Julián destruyó en una noche, la dignidad y la justicia lo estaban reconstruyendo cada día. El caso contra Santillán estaba encendiendo toda la ciudad. Alejandra ya no era la chica humillada del bar, sino la joven que había logrado que un empresario temido enfrentara la ley. Pero mientras la investigación avanzaba, un nuevo giro inesperado apareció en su vida. Una tarde, al salir de la ONG, alguien la estaba esperando en la puerta. Era Diego, el rival de aquella famosa noche en el bar. El hombre que, con una frase cruel, había participado en su humillación. Alejandra sintió un frío inmediato, pero levantó las manos en señal de disculpa. Necesito hablar contigo, dijo, con voz tensa. No para justificarme, sino para reparar lo que hice. Alejandra dudó, pero aceptó escucharlo. Fueron a un banco frente al centro comunitario, donde él bajó la mirada como un niño regañado. Esa noche fui un idiota. Iba borracho, intentando impresionar a gente sin valor. No te traté como persona, y desde entonces, mi vida se vino abajo. Perdí mi trabajo, perdí respeto, y creo que me lo merecía. Alejandra no lo interrumpió. Dejó que la verdad completara su forma. Quiero ayudarte en lo que estás haciendo, continuó él. Necesito cambiar. No sé si puedes perdonarme, pero si puedo hacer algo útil. La sinceridad en su voz era distinta a las disculpas de Julián. Era real. Era dolorosa. Era redentora. Alejandra lo miró con calma. El perdón no es olvidar, le dijo. El perdón es convertir el daño en algo que ayude a otros. Si quieres apoyar, empieza por ahí. Y así, Diego comenzó a colaborar anónimamente, recopilando datos, contactando empleados afectados, usando su antigua red laboral para obtener documentos que revelaban contratos falsos de Santillán. Lo hacía sin pedir reconocimiento, sin cámaras, sin aplausos. Solo trabajo duro y silencioso. Mientras tanto, la presión sobre Santillán crecía. Los medios lo seguían, los trabajadores exigían pagos atrasados y el ayuntamiento convocó una audiencia pública. Alejandra fue invitada como portavoz. Santillán, en cambio, acudió con soberbia. Todo esto es un circo mediático, gruñó. Esa muchacha está manipulando a la ciudad. Pero cuando la audiencia comenzó, ocurrió algo que él no esperaba. Lucía, la mujer antes aterrada, se levantó para testificar. Luego otra trabajadora. Y otra. Una fila entera de personas, valientes, dispuestas a contar su verdad. Alejandra las acompañó como si fueran su familia. En un momento, Santillán golpeó la mesa. Son mentiras, gritó. El juez lo miró con frialdad. Lo que es mentira, señor Santillán, es su idea de impunidad. Mientras las voces se alzaban, Julián miraba la transmisión desde su pequeño departamento. Por primera vez, entendió que Alejandra había crecido más allá de él. Ya no era la chica frágil que él había creído controlar. Era una líder, y él, apenas un capítulo vergonzoso en su historia. Esa noche, la ciudad estalló en aplausos digitales para Alejandra. Y mientras ella caminaba a casa, alguien la alcanzó. Era Diego. Hoy hiciste historia, le dijo. Yo solo seguí tu luz. Alejandra sonrió, no por ego, sino por la certeza de que la transformación verdadera empieza cuando uno deja de huir de su propia sombra. La audiencia pública había sacudido a la ciudad. Los testimonios contra Santillán se volvieron virales, y Alejandra se convirtió en símbolo de lucha. Pero mientras más subía su nombre, más fuerte se hacía la resistencia del empresario. Él no estaba dispuesto a perder su poder tan fácilmente. Una mañana, Alejandra llegó a la ONG y encontró la puerta forzada. Papeles tirados. Archivos desaparecidos. El miedo golpeó su pecho. No era un robo común. Solo faltaban documentos del caso Santillán. El mensaje era claro. Alguien quería intimidarla. Ese mismo día recibió una llamada oculta. Deja el caso. Niña, susurró una voz ronca. No sabes con quién te metes. Alejandra tembló, pero no cedió. Si retrocedo ahora, pensó, todas las personas que confiaron en mí volverán a ser silenciadas. Informó a la policía,
reforzó la seguridad de la ONG y organizó una reunión urgente con el equipo. Diego llegó primero, preocupado. «Esto es grave, Ale», dijo él. «Santillán está desesperado. Es cuando los poderosos cometen errores». Alejandro respiró profundo. «Por eso debemos seguir. Pero con cuidado». Decidieron digitalizar todo, mover archivos a servidores seguros y dividir el trabajo para evitar que un solo ataque frenara el avance. Fue en ese proceso cuando Diego descubrió un detalle impactante. Santillán había desviado fondos públicos destinados a ayudas comunitarias. Millones. La corrupción era más grande de lo que imaginaban. «Con esto lo hundimos», dijo Diego, entregándole la prueba. Alejandra sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que exponer a aquellos sería peligroso, pero también sabía que era la oportunidad definitiva para terminar con el abuso. Esa noche, mientras preparaba el informe, recibió un mensaje inesperado. «Julián. Hola, Leandro. Necesito verte. Es urgente». Ella dudó. Finalmente aceptó encontrarlo en un café público. Cuando llegó, Julián tenía ojeras profundas y un temblor visible. «No vine a pedirte nada para mí», dijo. «Vine a advertirte. Escucha rumores. Santillán quiere destruirte. Y no hablo solo de demandas». Alejandro tragó saliva. «¿Por qué me ayudas ahora?» Julián bajó la mirada. «Porque fui un cobarde contigo, y no quiero serlo otra vez». Por primera vez, sus palabras parecían auténticas. No para recuperar algo, simplemente para reparar, aunque fuera un poco, el daño hecho. Alejandra le agradeció, pero mantuvo distancia. La dignidad también es saber hasta dónde permitir. Al día siguiente, Alejandra, acompañada por Diego y dos abogados, presentó el informe de corrupción ante la fiscalía. La noticia explotó en cuestión de horas. Titulares, entrevistas, radios, redes. La ciudad entera hablaba de la caída inminente de Santillán. La respuesta del empresario fue furiosa. En un video que difundió en redes, la llamó incapaz, manipuladora, niña ambiciosa. Pero esta vez, la ciudad no le creyó. Cientos de personas respondieron defendiendo a Alejandra. Mujeres que ella ayudó, vecinos, activistas, estudiantes, incluso empleados actuales de Santillán. La presión social se volvió un muro imposible de derribar. En medio del caos, Diego le dijo algo que la dejó helada. «No importa lo que haga Santillán. Tú ya ganaste, Ale. No porque lo derrotes, sino porque despertaste a todos los que tenían miedo». Esa noche, mientras veía los mensajes de apoyo, Alejandra entendió que su lucha ya no era solo contra un hombre corrupto, sino contra un sistema que normalizaba el abuso. Y estaba lista para el siguiente paso, la caída pública y definitiva de Santillán. El informe de corrupción había encendido un incendio imposible de apagar. Santillán ya no era solo un empresario abusivo. Ahora era un símbolo de fraude, explotación y poder mal usado. La ciudad pedía justicia. Y Alejandra, aunque no lo buscó, se convirtió en el rostro de esa exigencia. Pero los días siguientes fueron los más tensos de su vida. Una mañana, al salir de su apartamento, notó un coche negro estacionado frente al edificio. El mismo coche la siguió durante varias cuadras. Alejandra aceleró el paso, tratando de mantener la calma. Cuando llegó a la ONG, Diego estaba esperándola. «Ale, esto ya pasó de intimidación a vigilancia», dijo. «No estarás sola ni un minuto más». Ella asintió, agradecida. El miedo era real, pero su determinación era más fuerte. La fiscalía avanzó rápido. Citaron a Santillán a declarar por malversación, amenazas y explotación laboral. Él respondió con arrogancia, como siempre, negándolo todo. Pero las pruebas, ahora públicas, hablaban por sí solas. Un día antes de la audiencia final, Alejandra recibió una llamada inesperada de Lucía. «Ale, hay algo que debes ver», dijo con voz temblorosa. La llevó a un pequeño local donde varios trabajadores se habían reunido. Entre ellos, una mujer mayor entregó a Alejandra un cuaderno escondido durante años, registros manuales, pagos ilegales, listas de empleados explotados, notas firmadas por Santillán. Era la prueba definitiva. Esto lo destruye por completo», susurró Diego, sorprendido. «No lo destruye», respondió Alejandra. «Lo desnuda». La noticia llegó a los medios esa misma noche. Los titulares eran contundentes. Nuevas pruebas confirman red de explotación y corrupción en empresa de Santillán. Mientras Alejandra preparaba su declaración,
Recibió una visita inesperada. Julián. Esta vez no llegó desesperado, sino con algo distinto en los ojos. Humildad. Ale, sé que ya no tengo lugar en tu vida. Pero quería que lo supieras. Me inscribí en terapia. Estoy reconstruyéndome. Y, gracias. Porque verte pelear por ti y por otros me hizo ver quién era yo. Sus palabras no buscaron volver. Solo cerrar una herida. Y ella, con madurez, asintió. Me alegra que estés cambiando. Ojalá seas mejor para los demás. Y para ti. La audiencia final llegó. El juzgado estaba lleno. Cámaras por todas partes. Santillán entró con su traje caro, intentando mantener el rostro altivo. Pero cuando comenzaron a presentar las pruebas, las fotos, los contratos falsos, los testimonios, el cuaderno secreto, su expresión cambió. Por primera vez, se vio vulnerable. Cuando fue el turno de Alejandra, caminó al estrado con la misma calma que ganó en sus batallas internas. Su declaración fue clara, firme, humana. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque nadie merece ser tratado como objeto. Ni en un trabajo, ni en una apuesta. Un murmullo recorrió la sala. La frase resonó como un eco del pasado, pero ahora era una declaración de poder. La fiscalía pidió medidas cautelares y suspensión de todas las empresas de Santillán. La sala estalló en aplausos. Y al salir, Alejandra vio a la multitud esperándola afuera. Mujeres, jóvenes, trabajadores. Todos coreaban su nombre no como heroína, sino como símbolo. Lo lograste, dijo Diego, a su lado. Ella sonrió con una mezcla de cansancio y paz. Lo logramos, corrigió. Y por primera vez desde aquella noche en el bar, Alejandra sintió que su historia ya no era una herida, sino un camino.